¿qué podemos hablar que le importa a los uruguayos? De las carestías que tenemos en nuestro país. Desgraciadamente fuimos un país que supo de una inflación muy elevada. Yo había sacado un promedio de inflación los 50 años anteriores a lo último segundo en la mitad del siglo pasado, y la inflación había sido del 65% anual. La inflación es el peor de los impuestos. Cuando la calle dice que no va a subir impuestos a la gente, supongo que tendrá en cuenta que si suben los precios es como si la gente pagara un impuesto al comprar más caro con su salario congelado, con su salario que aumenta en menor nivel y pierde poder adquisitivo. Entonces, estamos en presencia otra vez de un repunte inflacionario, y la culpa la tiene ¿quién? O bien el gobierno anterior, o bien acontecimientos del exterior como la guerra de Ucrania. Entonces, es momento de hablarle, dirigirnos a todas esas personas de bien, de personas bien orientadas, que reflexionan con los elementos que tienen a su alcance y que quizás acompañaron a los partidos de la coalición de derecha, porque para mí es una coalición de derecha, no multicolor, porque se juntó para combatir y desalojar al gobierno de izquierda, y lo contrario de izquierda es derecha. Podrá haber derechas moderadas, podrá haber derechas extremas, pero es así. Entonces hubo gente que optó por esa opción en el entendido de que iban a bajar los precios de los combustibles, que era un problema de que se administraba mal, en el entendido de que su nivel de vida iba a mejorar vía salario, vía empleo, o sea que los elementos que hacen fundamentalmente el nivel de vida de la gente, que son el salario y el empleo, iban a mejorar sensiblemente, porque la administración anterior no lo había podido realizar, supuestamente. Su influencia. Seguimos, Carlitos, seguimos, estamos arreglando acá. Era tu Zoom que estaba abierto. Entonces, lo que ocurre ahora resulta de que ante el aumento de los precios que se originan no solo desde el exterior, sino que el aumento de las tarifas lleva adelante todos los otros precios, porque está el flete de por medio. Ese aumento de las tarifas fue el impulsor de una suba de precios más allá de lo previsto y más allá de lo razonable en las actuales circunstancias de desenvolvimiento de la economía. Esa suba de precios conlleva entonces que si no se ajustan los salarios en atención a esa suba de precios, en tiempo y forma, en tiempo porque cuanto más demore el ajuste, más pérdida de poder adquisitivo tiene el salario, y en forma porque cuanto más menor sea el ajuste, más pérdida de poder adquisitivo tiene el salario. Entonces, los dos elementos, ajustar por una cantidad ridícula frente a 2 años que vamos para 3 de pérdida de poder adquisitivo a partir del mes que se va a cobrar en el mes de agosto, o sea, para afrontar los últimos meses del año 22, habiendo perdido salario todo permanentemente todos los meses del año 20 y 21, y los primeros vamos a perder en los primeros 8 meses del año 22. Significa entonces que va a ser muy difícil, trataba de explicarlo yo
en la charla anterior, va a ser muy difícil que se cumpla la otra promesa electoral, que es, o una promesa que no se hizo en las elecciones, se hizo después de las elecciones, que fue la de mantener el poder adquisitivo del salario al menos. No se hizo no se va a poder realizar esa promesa. La gente puede ser que tenga allá en el 24 demagógicamente planteado un aumento salarial de más envergadura, pero lo que importa son los poderes adquisitivos perdidos en el transcurso del tiempo, y no importa el último registro salarial, que es en determinado mes, que podría ser en el mes de julio, agosto, previo a las elecciones del 24. Entonces, yo escucho algunos técnicos que ya están diciendo no podemos caer en la indexación. ¿No podemos caer en qué? En la indexación, término técnico que refiere a que si los salarios suben a la par de lo que suben los precios, se genera una espiral inflacionaria, porque los comerciantes y los fabricantes trasladan la suba de salario a precio. Entonces, esa palabra que técnicamente formulada engaña otra vez, como engañan las promesas electorales. Es todo un mecanismo tendiente a crear una ilusión en la gente, porque ¿por qué no tienen que adecuarse los salarios a la par de lo que marca la inflación? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que perder entonces? Lo que me están diciendo cuando dicen no queremos indexar, o sea, equiparar salarios a precios, están diciendo que tiene que perder el salario, de manera de que se evite una inflación futura. Eso es lo que están diciendo. Quiere decir que la inflación no tiene que ser, nunca tiene que recaer, el costo del problema, de los problemas económicos nunca tienen que recaer sobre los generadores de precios, tiene que recaer sobre los asalariados que no son generadores. Y hablando entonces de cosas que no se plantean en sus verdaderos términos, o que se usan términos engañosos para que la gente se confunda, la ministra de Economía había dicho que había bajado la pobreza con respecto al 19, la pobreza infantil. ¿Según qué? Según los datos que venían de una encuesta de hogares acontecida a los primeros meses, primer semestre del año 21. Y entonces dijo, estamos ya en niveles de pobreza infantil que superan los guarismos negativos del 19. Estamos mejorando la situación. Entonces es un anuncio oficial de boca de una ministra de Economía. Resulta ser que las cifras de final del año revelan que esa proyección que se pudo haber hecho del primer semestre a todo el año no fue válida, era errónea. Las cifras indican un aumento de la pobreza infantil en el año 21 con respecto al año 19, en todos sus tramos. Y cuando se le pregunta a la ministra en conferencia de prensa cómo haya sido hecha esa comparación equivocada, la ministra se limita a decir que siempre manejó datos oficiales. No se puede, señores, desde el nivel de ministerio que se ocupa, de jerarquía ministerial, no se puede decirle a la población, hacerle una comparación entre datos parciales de un semestre con datos totales de un año, porque existe algo que se llama estacionalidad de los datos, y que los datos en un semestre tienen cierto componente estacional que no se refleja en el año, y componentes de tendencia. Está equivocado en todo caso la metodología de trabajo, y un ministro nunca puede ser, en este caso una ministra, nunca puede ser tan poco
cuidadoso de establecer un dato que dice fidedigno, lo dice en conferencia de prensa, teniendo un error metodológico de semejante magnitud. Y esa ministra es nombrada mejor ministra de Economía por una revista internacional, mejor ministra de Economía de América. Bueno, y así estamos. Yo les quiero preguntar, lo que dicen que la bajada del salario tiene que ver para defender el empleo, porque siempre han esgrimido esos argumentos. Señores, ¿qué quieren? Si baja el empleo, tiene que bajar el salario, no puede subir el salario. Y yo les pregunto, con una economía destrozada como la que recibió el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio en el 2005, ¿qué pasó? En condiciones desfavorables, en donde no había condiciones propicias para mejorar el empleo. Señores, mejoró el salario y mejoró el empleo en forma ininterrumpida en los primeros 10 años del gobierno Frente Amplista, con tarea de reconstruir una economía destrozada. Entonces, eso lo aplicamos ahora. Y no que la crisis viene de afuera y que las crisis de afuera que quieren que se haga si el salario se destroza desde afuera. Otro equivocación, otro razonamiento equívoco. El salario no viene desde afuera. Si ganásemos lo mismo en dólares que lo que se gana en los países centrales que compran nuestros productos, tendríamos otro gallo cantaría, como dice la canción. El salario tiene que ver entonces con lo que los asalariados pueden bregar por conseguir en la pugna por la redistribución del ingreso. Y cuando en esa pugna el gobierno dice que hay mayasoro, que hay sector empresario, que no se va a tocar, cuando lo confiesa, confesión de parte, relevo de prueba, el gobierno confiesa que esa redistribución del salario va a ser redistribución de la riqueza, va a ser a favor de los que tienen más capital, de los que son grandes empresarios, porque así ellos invierten y derraman a los demás. Bueno, esa falacia está demostrada, lo demostró el gobierno del Frente Amplio, que no es así, que se puede mejorar el salario, que se puede mejorar el empleo, que hay que tener políticas de desarrollo económico tratando de potenciar las cuestiones que el país tiene a su favor y tratar de mitigar las que le vienen de afuera en contra, y que no es inexorable, que hay una crisis en el exterior que genera condiciones negativas. Sí, ¿cómo no? El petróleo no subió cuando gobernaba el Frente en forma abrupta a niveles similares a los de ahora. Y más también. No hubo una crisis en el 2008 que hizo temblar la raíz de que generó todo un problema en los negocios inmobiliarios en toda Europa y Estados Unidos, arrastrando a muchos frente a la bancarrota. Esa crisis, sin embargo, el país la sobrellevó con el gobierno del Frente. Ahora, cuando se plantean problemas del exterior, el gobierno echa la culpa a los gobiernos, a los hechos del exterior, echa la culpa a la pandemia, echa la culpa al gobierno anterior, y en definitiva no se hace cargo. Entonces yo termino. Ustedes, señores ciudadanos, que con buena fe votaron o adhirieron o creyeron en las promesas de este gobierno, ustedes que pensaron que el Frente había hecho las cosas mal, tengan presente para quién gobierna este gobierno, que no es para ustedes. Tengan presente que cuando gobernó el Frente Amplio habrá llegado hasta niveles altos de redistribución del ingreso y quizás podría haber sido más altos aún.
pero cuando gobernó el Frente Amplio la intención no fue de generar condiciones propicias para los de arriba, sino que fue siempre buscar cómo los de abajo podían acceder a situaciones mejores. Bueno, yo quedo por acá y un gran saludo a la audiencia y a toda esta gente que hoy en día está otra vez teniendo que volcarse a las ollas populares. Yo saludo a todos, porque los ciudadanos uruguayos tienen el derecho de tener un nivel de vida acorde con lo que el país, como ha forjado su historia, ha creado condiciones que permitan, por sus propias políticas de gente como Valle y Ordóñez, como grandes políticos que tuvo el país en su momento, bueno, ha forjado una situación que es más decorosa en algunos casos que el resto de América, y esa condición se está perdiendo y se echa la culpa al contexto internacional, cuando uno tiene que decir el país tiene que obrar en ese contexto internacional, no es tan solo un condicionado por ese elemento, sino que el país tiene capacidades, tiene potencialidades, tiene posibilidades, tiene una mano de obra muy calificada, puede y tiene materias primas y productos básicos de gran valor. Entonces el país tiene posibilidades de generar un nivel de vida mayor y lamentablemente hay políticas que hacen perder ese nivel de vida de la gente. Gracias, Carlito. Gracias por tu tiempo, gracias porque es un día, no todos los días se cumple la edad que vos tenés, 77. Te faltan montones todavía y ojalá tengas mucho para darnos día a día en esta semana de Andares. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, por favor.